El aire del pueblo, denso de polvo y prejuicio, pesaba sobre el ara como un sudario invisible, sofocando cada respiración, cada esperanza. Con poco más de 20 años, ya conocía el sabor amargo del desprecio, un veneno destilado en los susurros maliciosos que la seguían por las callejuelas de tierra apisonada. La cicatriz pálida en su rostro, resultado de un accidente en la infancia que nadie recordaba realmente, no era solo una marca física, sino el emblema de su condición, el cruel estigma que la condenaba ante los ojos inflexibles de una comunidad que valoraba la perfección exterior por encima de todo. Allí, donde las casas de piedra parecían tener rostros sin emoción, la belleza era una dote y su ausencia, una sentencia de soledad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite sentirlo también. Y dime en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás siguiendo este viaje? El ara llegó al mundo sin el calor de un hogar amoroso, entregada a la fría custodia de una tía distante que la veía solo como una boca más que alimentar, un par de manos para sobrecargar con tareas interminables. Desde sus primeros años, su vida era una rutina agotadora, con las manos pequeñas y callosas por los quehaceres, mientras su alma anhelaba un afecto que le era constantemente negado. El accidente de la infancia, un borrón en su memoria, no solo dejó la cicatriz en su rostro, sino también un trauma invisible, la semilla de una timidez que la hacía encogerse y desviar la mirada, como si su propia existencia fuera una carga que debía excusarse. Su voz, cuando se atrevía a manifestarse, era rápidamente sofocada por la indiferencia de su tía y el escarnio cruel de los vecinos, que la tenían como blanco fácil de sus burlas maliciosas, convirtiéndola en la eterna paria del pueblo. El pueblo, con sus calles estrechas y polvorientas, flanqueadas por casas de piedra que parecían vigilarla con ojos vacíos, era el escenario diario de su humillación. Cada paso dado fuera de casa era un recordatorio doloroso de su condición de indeseada, una joven sin dote ni perspectivas de matrimonio, condenada a una vida de servidumbre y soledad. El aire opresivo, cargado del olor a tierra seca y del chisme incesante, parecía sofocar cualquier atisbo de esperanza en su pecho. El ara era una sombra, un fantasma que se movía por los márgenes de la vida, observando desde lejos a los demás vivir, mientras ella se desvanecía en su invisibilidad, una existencia marcada por la resignación. Con poco más de 20 años, el peso de su vida parecía aplastarla con una fuerza implacable. Cada amanecer traía la repetición monótona de las mismas tareas domésticas, las mismas miradas de desprecio, los mismos silencios sepulcrales en la casa de su tía, que nunca le dirigía una palabra de aliento o cariño. La esperanza, antes un pequeño destello, se había marchitado completamente en su corazón, transformándose en una quimera distante, inalcanzable en ese suelo árido de indiferencia y crueldad. El ara se sentía atrapada, un pájaro con las alas cortadas, sin un futuro a la vista, solo la promesa de más soledad y olvido. Sin embargo, había un secreto, un refugio íntimo que la mantenía conectada a una belleza que la sociedad insistía en no ver: sus bordados. En retazos de tela simple, bajo la punta ágil de sus dedos, el ara tejía sus anhelos más profundos, sus miedos más ocultos y la delicadeza de su alma. Cada puntada era una lágrima no derramada, un grito silencioso por aceptación, un suspiro por amor. Sus ojos, generalmente bajos y llenos de tristeza, adquirían un brillo fugaz y una intensidad rara cuando se perdía en los intrincados patrones de hilo, creando mundos que solo ella habitaba. Eran pedazos de su alma materializados en tejido, un testimonio silencioso de que, detrás de la cicatriz y la invisibilidad impuesta, existía un universo de sensibilidad y resiliencia, esperando florecer. El pueblo, arraigado como una piedra antigua en el interior de la península ibérica, de mediados del siglo XIX, era más que un conjunto de casas, era un vientre de rigidez y prejuicio, donde el aire cargaba el olor denso de la tierra seca y los susurros implacables de los chismes. Sus casas de piedra, amontonadas unas sobre otras, parecían murallas contra el mundo exterior, defendiéndose de cualquier soplo de modernidad o desviación de las normas morales. Las calles de tierra apisonada eran el escenario diario de procesiones religiosas
y de miradas de juicio que se propagaban como una enfermedad, condenando sin apelación a cualquier alma que osara salirse del guión impuesto por la tradición. La vida allí era un círculo vicioso de conformidad y la individualidad un pecado mortal. El conservadurismo social y religioso era la cadena invisible que ataba a todos, dictando el destino de las mujeres con una severidad implacable. La belleza, o su ausencia, era el sello que determinaba el futuro, y la reputación familiar, una carga pesada que llevaban desde la cuna, sin elección. El párroco, con su mirada severa y sus prédicas intransigentes, dictaba las reglas morales con puño de hierro, mientras un pequeño grupo de familias acomodadas controlaba no solo las posesiones y el comercio, sino también el destino de los más humildes, manteniendo al pueblo bajo su yugo. La rebeldía era el atajo hacia la condena social, y el ara, en su singularidad dolorosa, era la personificación exacta de todo lo que esa sociedad opresora repudiaba con vehemencia. Las montañas escarpadas que rodeaban el pueblo, grises e imponentes, no eran solo parte del paisaje. Eran una barrera natural, un refugio para aquellos que vivían al margen de la ley, pero también una prisión sofocante para los que permanecían atados a sus tradiciones. El valle seco y el clima árido reflejaban la aridez del alma de los habitantes, la ausencia de compasión y la hostilidad que impregnaba las relaciones humanas como un veneno lento. La comunidad, mayoritariamente rural y patriarcal, vivía bajo un cielo sin estrellas para aquellos que no encajaban en sus rígidos estándares, y el ara se sentía como un grano de arena perdido en ese desierto humano, anhelando un oasis de aceptación que parecía alejarse cada día más, inalcanzable. El aroma dulzón de las uvas trituradas flotaba en el aire de la plaza, mezclándose con las risas vibrantes y la melodía ligeramente desafinada de un violín. Era la fiesta de la cosecha, un raro instante de jolgorio en el pueblo, y el ara, impulsada por un destello de valentía que llevaba mucho tiempo dormido en su pecho, se atrevió a acercarse al círculo de baile. Sus ojos, que casi siempre permanecían fijos en el suelo como si buscaran una salida, se alzaron con un hilo tenue de esperanza, observando a las parejas girar en armonía. Tal vez, solo tal vez, en aquel torbellino de celebración y distracción, ella podría ser solo una figura más entre la multitud, invisible en su intento silencioso de pertenecer, de sentirse parte de algo. Pero la frágil ilusión duró solo unos instantes. Como buitres atraídos por una presa fácil, un grupo de jóvenes del pueblo la notó, y sus sonrisas festivas se transformaron rápidamente en un escarnio cruel. En un abrir y cerrar de ojos, el ara fue empujada bruscamente fuera del círculo, sus pies tropezando en la tierra apisonada de la plaza. Las risas altas y gélidas resonaron en sus oídos, cortando el aire festivo como navajas, mientras un puñado de barro, lanzado con desprecio ostentoso, manchaba su vestido sencillo y acertaba directamente en la cicatriz de su rostro. La vergüenza la inundó con una intensidad abrumadora, más profunda que cualquier dolor físico, más lacerante que cualquier lágrima que pudiera derramar, y el sonido de la fiesta se convirtió en un zumbido distante, la banda sonora opresiva de su más reciente y cruel humillación pública. Con el corazón destrozado y el alma lacerada por el dolor del desprecio, el ara huyó sin mirar atrás. Sus pies apenas tocaban el suelo, mientras corría desesperadamente hacia la periferia del pueblo, hacia donde la maleza crecía indómita y las sombras imponentes de la sierra ofrecían un refugio falso, pero tentador. Allí, jadeante y encorvada sobre sí misma, en un acceso de desesperación, entre sollozos que desgarraban su pecho y lágrimas que empañaban su visión, una sombra inesperada se proyectó frente a ella. No era la sombra acogedora de las montañas ni de un olivo solitario, sino la silueta imponente de un hombre a caballo, seguido por otros. Los bandoleros habían descendido de la sierra en busca de provisiones, y su líder, Mateo, presenciaba en silencio absoluto la escena completa de su desolación, sus ojos fijos en la fragilidad y la humillación de un alma expuesta a la más cruel de las injusticias. Mateo emergió de las sombras imponentes de la sierra, una figura enigmática y de presencia marcante contra el crepúsculo que pintaba el cielo con tonos de rojo y naranja.
Sus ojos, de una melancolía profunda y casi insondable, parecían haber presenciado demasiado, cargando el peso de innumerables injusticias antiguas y pérdidas irreparables. La cicatriz sutil que cruzaba su frente, casi imperceptible bajo los cabellos rebeldes, no era solo una marca física, sino el vestigio silencioso de una historia de dolor y resistencia que guardaba para sí, al igual que las canciones melancólicas que su alma parecía tocar en secreto. Era un forastero, un hombre que vivía al margen de las leyes y las costumbres rígidas del pueblo, pero su aparición en ese momento de desesperación absoluta de Elara no inspiró miedo, sino una extraña e inesperada sensación de tregua en medio del caos que la consumía. La sonrisa de Mateo, cuando rara vez la permitía, era un destello fugaz de humanidad que contrastaba drásticamente con la dureza de su vida de bandolero. No había burla ni escarnio en sus labios, sino una profunda comprensión, como si pudiera ver el alma herida de Elara detrás de su postura encorvada y los harapos manchados de barro. Él, que había sido brutalmente expulsado de sus tierras y conocía el dolor lacerante de la pérdida familiar y la condena de una sociedad hipócrita que lo etiquetaba como criminal, reconoció en ella la misma soledad abrumadora y la misma sed de justicia, aunque la de ella fuera silenciosa y la suya se expresara en actos de rebeldía y desafío contra el sistema opresor. Para los habitantes del pueblo, Mateo era el peligro personificado, el lobo temido que bajaba de la sierra en busca de provisiones y para perturbar la paz arduamente conquistada. Sin embargo, para Elara, en ese instante de profunda y pública humillación, no se presentaba como el villano que la sociedad pintaba con tintes sombríos, sino como un observador silencioso y compasivo, un espejo inesperado de su propia marginalización y sufrimiento. En sus ojos, ella no percibió juicio ni desprecio, sino un raro y profundo reconocimiento, una chispa de empatía que nunca había recibido de ninguna otra alma. Allí, bajo el manto pesado del crepúsculo y la amenaza inminente de un futuro incierto, nacía la semilla de una conexión improbable entre la rechazada y el proscrito, el comienzo de un viaje que los llevaría más allá de las fronteras de lo conocido y lo aceptable. La subida empinada por la sierra, junto a Mateo y su banda de hombres rudos, fue para Elara un bautismo severo de polvo, sudor y un silencio opresivo. Acostumbrada a la clausura sofocante del pueblo y a los susurros incesantes de lamentos, se vio de repente lanzada a un mundo de vastedad salvaje y peligro constante, donde cada roca afilada y cada sombra acechante parecían ocultar una amenaza desconocida. Los primeros días estuvieron marcados por una tensión casi palpable. Mateo, aunque mostraba una protección silenciosa, mantenía una distancia cautelosa, sus ojos perspicaces evaluando cada movimiento de ella, cada suspiro tímido. Los otros bandoleros, hombres marcados por la dureza de la vida en el camino, la observaban con una curiosidad mezclada con una desconfianza latente, tratándola como una figura extraña venida de otro mundo. Los diálogos entre Elara y Mateo eran escasos, casi inexistentes, hechos más de miradas intercambiadas y gestos sutiles que de palabras habladas. Ella, con su arraigado temor a hablar y la postura encorvada que expresaba su inseguridad, y él, un hombre de pocas palabras pero de una presencia imponente que llenaba el espacio. Sin embargo, pequeños incidentes comenzaron a tejer los primeros puentes entre ellos. Compartir un pedazo de pan seco alrededor de la fogata, un asentimiento discreto de gratitud al encender la leña. Elara, con su sensibilidad aguzada, notaba la melancolía profunda en sus ojos, la forma en que tocaba su guitarra en noches solitarias, melodías tristes que revelaban un alma compleja y herida, mucho más allá de lo que la sociedad superficial quería ver en él. En una tarde calurosa y árida, mientras Mateo atendía una herida dolorosa de uno de los hombres de la banda, Elara, en un impulso silencioso e inesperado, se acercó y ofreció las hierbas medicinales que su abuela, una antigua curandera del pueblo, le había enseñado a reconocer y preparar. Sus manos, antes entrenadas solo en agujas e hilos delicados, mostraron una destreza sorprendente al limpiar y vendar la herida con cuidado y precisión. Mateo la observó con una nueva luz en sus ojos, un destello de respeto y admiración por aquella joven
que a pesar de su apariencia frágil, poseía conocimientos y una fuerza interior inesperada. Fue un gesto pequeño, pero de un significado inmenso, una señal clara de su utilidad y de una fuerza que trascendía su apariencia, rompiendo el hielo que los separaba. Poco a poco, la convivencia forzada en ese entorno salvaje comenzó a tejer un hilo invisible y resistente entre ellos. El Ara observaba a Mateo interactuar con su banda, la lealtad inquebrantable que lo rodeaba, la forma en que lideraba con una justicia implacable, pero impregnada de humanidad y compasión. Él, por su parte, notaba la tenacidad y la resiliencia de ella, la forma sorprendente en que se adaptaba al terreno árido y a la vida nómada, la fuerza que emergía bajo la cáscara de timidez. Cierta noche fría, bajo el manto estrellado de la sierra, Mateo le confió la dolorosa historia de la pérdida de su familia, las tierras arrebatadas a la fuerza y la injusticia brutal que lo convirtió en un fugitivo. El Ara, a su vez, susurró sobre el accidente que le dejó la cicatriz y la crueldad implacable del pueblo, sus voces mezclándose en la oscuridad, confesiones que sellaban una conexión. Esas confesiones íntimas, inicialmente vacilantes y llenas de temor, se volvieron más frecuentes y progresivamente profundas, solidificando el vínculo entre ellos. Mateo comenzó a enseñarle a rastrear, a identificar los sonidos del bosque, a leer las señales sutiles de la naturaleza salvaje. En sus manos, ella sostuvo un arma por primera vez, sintiendo el peso frío del metal y la extraña, pero empoderadora, sensación de poder. El Ara, a su vez, bordaba discretamente pequeños amuletos para él y para los hombres de la banda, símbolos de protección y esperanza que ellos llevaban con una devoción sorprendente, reconociendo el valor intrínseco de sus regalos. El respeto mutuo se transformaba lentamente en admiración, y el afecto, antes impensable, florecía como una flor rara en la aridez de la sierra, allanando el camino para un amor que desafiaría todas las convenciones y prejuicios impuestos por la sociedad. La vida dura y constante en la sierra esculpió a el Ara de adentro hacia afuera, transformándola de una manera que el pueblo nunca lograría. El sol implacable y el viento constante de la montaña tiñeron su piel con un bronceado suave y saludable, y la carne que antes se escondía bajo la flacidez de la inacción y la timidez dio paso a músculos firmes y una postura erguida y confiada. Sus gestos, que antes eran vacilaciones contenidas, adquirieron una nueva firmeza y determinación, y sus ojos, que antes permanecían fijos en el suelo en un gesto de autoprotección, ahora se alzaban con una confianza recién descubierta, encontrando los de Mateo y los de los otros bandoleros sin vacilación ni miedo. Ya no era la fea que se encogía y se escondía del mundo, sino una mujer cuya presencia se hacía notar, silenciosa en su esencia, pero innegable en su fuerza. Mateo, con su notable paciencia y su mirada que veía mucho más allá de la superficie de las cosas, le enseñó a leer los senderos sinuosos, a identificar los peligros ocultos en el paisaje salvaje y a confiar plenamente en sus propios instintos, una habilidad crucial para sobrevivir en esos parajes. El Ara aprendió a cazar pequeñas presas con una agilidad sorprendente, a encender fogatas bajo la lluvia torrencial y a moverse con la discreción y la ligereza de un felino entre las rocas escarpadas de la montaña. Su cicatriz en el rostro, que antes era motivo de una vergüenza profunda y un estigma doloroso, se convirtió gradualmente en un mapa de su jornada de superación, un símbolo incuestionable de su resiliencia y fuerza interior. No solo la mostraba sin temor, sino con un cierto orgullo discreto, aceptándola como parte de lo que era ahora. La transformación de el Ara no fue solo física, fue una metamorfosis profunda de su propia alma, una verdadera reconstrucción de su identidad. De una figura rechazada y constantemente humillada, se convirtió en una pieza esencial para la banda, una voz de razón en momentos de duda y un puerto seguro en medio de la vida peligrosa e incierta que llevaban. Su sensibilidad aguzada, antes sofocada por la opresión, floreció en actos de cuidado y empatía que suavizaban la rudeza inherente a la vida en la sierra, haciéndola admirada por todos. Ella, que nunca había conocido el amor y la aceptación genuina, encontró en Mateo no un maestro ni un salvador, sino un compañero leal,
un hombre que la veía no solo como una igual, sino como la reina que siempre había sido en espíritu. Con cada nuevo día, ella florecía aún más, demostrando al mundo que la verdadera belleza y el valor de una persona no residían en rasgos perfectos ni en la aprobación social, sino en la fuerza inquebrantable y la luz radiante de un espíritu indómito y auténtico. La noticia irrumpió en la sierra como un trueno inesperado, desgarrando el silencio sereno de la noche y trayendo consigo la sombra del peligro. El pueblo, el mismo que un día los había despreciado y humillado con tanta crueldad, estaba ahora bajo la amenaza inminente de una milicia corrupta, cuyos integrantes, sedientos de saqueo y venganza, prometían arrasar todo a su paso. Los ojos de los bandoleros, acostumbrados a la rigidez de la vida nómada, se volvieron instintivamente hacia Mateo, esperando su decisión como quien aguarda un oráculo. Él, que había jurado en su interior no volver a pisar ese suelo ingrato, sabía en su corazón que no podía simplemente darle la espalda a los inocentes, incluso si esos mismos inocentes lo veían solo como un demonio cruel. El ara sintió un nudo doloroso en la garganta, el miedo royendo sus entrañas, pero también una determinación férrea e inquebrantable crecía en su pecho. Jamás lo dejaría ir solo. Cuando Mateo, con su habitual determinación, se preparaba para partir, el ara, impulsada por una valentía que ella misma desconocía y que la sorprendía, intervino. Frente a toda la banda y los ojos sorprendidos de Mateo, se negó rotundamente a quedarse atrás. «Iré contigo». Su voz, que antes era solo un susurro tímido y sofocado, ahora resonaba con una convicción inquebrantable, ecoando entre las montañas. Necesitan ver que la humanidad que les falta, nosotros, los renegados, la llevamos en nuestras almas con orgullo. Sus ojos, antes tan llenos de timidez, encontraron los de Mateo con una intensidad rara, una promesa silenciosa de lealtad incondicional y un amor que se negaba a ser silenciado o intimidado por el peligro inminente. En el enfrentamiento sangriento que siguió en la plaza del pueblo, bajo la mirada estupefacta e incrédula de los habitantes y la furia ciega de los milicianos, Mateo y el ara destacaron en medio del caos. Él, un líder protector e intrépido; ella, una fuerza calma e irreducible a su lado, irradiando una valentía serena. En medio de la batalla, los ojos de los bandoleros, acostumbrados a la brutalidad, se fijaron en la mujer que se erguía con tanto valor contra el prejuicio y la violencia. El ara, antes la fea y despreciada, ahora era la encarnación viva del coraje, su cicatriz brillando a la luz titilante de las antorchas, como un distintivo de honor. En un gesto que desafió todas las convenciones sociales y morales de la época, en medio del enfrentamiento, Mateo la atrajo hacia sí con fuerza y la besó con una intensidad abrumadora que silenció los gritos de batalla y las ofensas. Un beso largo, profundo, que se convirtió en un sello de amor eterno y un acto de desafío puro, resonando en el alma de todos los presentes, mostrando que la belleza de su amor trascendía cualquier juicio superficial impuesto por el mundo. A veces basta un gesto de amor para cambiarlo todo. Recuerda eso. El polvo de la batalla finalmente se asentó en la plaza del pueblo, pero la imagen vívida del beso entre el ara y Mateo permaneció grabada en la memoria de cada habitante, un eco potente de amor y desafío que rompió de una vez por todas las cadenas de un mundo predecible y arraigado en prejuicios. El ara ya no esperaba ni buscaba la aprobación mezquina de aquellos que un día la habían despreciado y humillado con tanta crueldad. Su valor intrínseco y su belleza, antes tan cuestionados e invisibles, ya no eran definidos por las miradas ajenas, sino por la fuerza inquebrantable de su propio espíritu y por la profundidad incondicional del amor que había encontrado. Ella, la antes llamada fea, la eternamente rechazada, se había convertido de hecho en la reina, no de un reino terrenal ni de títulos vacíos, sino de un amor que trascendía las estrechas fronteras de la apariencia física y el estatus social, un amor forjado en la resiliencia mutua y la aceptación más pura y verdadera. Mateo, por su parte, encontró en el ara la redención para su propia alma herida y marcada por las injusticias de la vida, un puerto seguro y acogedor, lejos de los dolores y las pérdidas que lo habían convertido en un fugitivo. Juntos,
decidieron su propio destino, eligiendo el refugio seguro y vasto de la sierra no como una huida cobarde, sino como un hogar, un santuario de paz y libertad donde su amor podía florecer plenamente, libre de juicios y ataduras sociales. Su historia se convirtió en un susurro reverente en las montañas, una leyenda transmitida de boca en boca que hablaba de la verdadera realeza del alma humana y de la dignidad encontrada en los lugares más inesperados, demostrando de manera incontestable que la belleza y la felicidad genuinas pueden, de hecho, construirse y encontrarse lejos de las miradas juzgadoras y estrechas de un mundo que insiste en limitar el amor. Y así, entre los ecos de las montañas imponentes y el susurro constante del viento, que llevaba consigo secretos antiguos, la cicatriz pálida de Elara ya no era la marca del dolor y la humillación, sino el mapa sagrado de un viaje extraordinario que la llevó directamente a su verdadera corona.